¿Podrá cumplir su gran promesa el equipo de Minnesota Timberwolves? Lo inspeccionamos ahora en Ritmo NBA. Junto al coach Carlos Morales, le saluda Álvaro Martín. Previa del equipo de Minnesota Timberwolves, Carlos, un experimento de química acá, ¿no? Tú puedes ganar con dos jugadores que juegan la posición de pivot, distintas cualidades, que prácticamente tenían que jugar juntos para que esto funcione. Y cómo eso afecta al resto del equipo, el desarrollo, por ejemplo, de Anthony Edwards. No pudieron contestar esa pregunta el año pasado, pese a que Chris Finch se considera uno de los grandes entrenadores ofensivos que tiene la liga en cuanto a su capacidad de esquemas y de ejecutoria. Y este año tienen la oportunidad de quizás empezar a contestar a esa pregunta, porque, Carlos, empeñaron un montón de activos para traer a Gobert y necesitan ver resultados. Después de 17 años de no clasificar a postemporada, lo han hecho en las últimas dos, pero finalmente se han eliminado y le dieron un contrato máximo a Anthony Edwards, que habla mucho de esta franquicia pequeña, habla mucho de Anthony Edwards. Como pueden ver, la ofensiva es una situación que todavía no se compone. Y la pregunta, voy a empezar con la banca de Minnesota, Carlos. Esta banca de Minnesota, que es para mí una de las claves del éxito de este equipo. Recontrataron a Naz Reid como un tercer pivot, le pagaron 42 millones, un montón de dinero. Está Kyle Anderson, traen a Troy Brown, está Nickeil Alexander-Walker, que creo que es sólido, Jordan McLaughlin, sólido. Tienen también a Shake Milton, que Chris Finch habla como un gran baluarte, sobre todo en la capacidad de tú crear situaciones desde la banca. Este equipo tiene una buena banca. Y Jaden McDaniels, por supuesto, que es parte del cuadro titular, que también podría salir desde la banca. Este equipo tiene calidad, Carlos. La pregunta es, ¿hasta dónde los puede llevar esta banca? La banca es muy buena. De hecho, hacíamos previamente un análisis de los Denver Nuggets y te mencionaba que quizás la banca era el talón de Aquiles o era la interrogante grande. En Minnesota no tienes problema ninguno con esa banca. O sea, de hecho, yo pondría a Shake Milton por esa capacidad que tiene para crear situaciones y a la misma vez defender. Todavía luchando esa posición con McLaughlin, pienso que sería él el base sustituto de ese equipo y que McLaughlin lo mismo puede jugar de uno que de dos. Y un jugador como Nickeil Alexander Walker, realmente muy ofensivo y tiene conocimiento del juego. Tienes un jugador muy versátil como Naz Reid, que lo mismo te puede jugar de 5 en una segunda escuadra, que en algún momento que quieras bajar la escuadra y quizás no jugar con Rudy Gobert y utilizar a Karl Anthony Towns en la posición de centro, puede jugar con Naz Reid en la posición 4. O sea, hay versatilidad y hay talento y experiencia en esa banca, así que me parece muy apropiada para un equipo que está aspirando a más cosas. Recordando que el año pasado entraron por el play-in y que se quedaron en esa primera vuelta. Sin duda, este es uno de los equipos que yo creo que hay que echarle un ojo porque podrían, si todo se compone, llegar mucho, pero mucho más lejos de lo que hicieron el año pasado. Hablemos del comentario que hizo Anthony Edwards. Dice, sí hay grandes jugadores en este equipo, pero la persona más importante, no la mejor, la más importante en este equipo, dice, es Jaden McDaniels. ¿A qué responde eso, Carlos? Yo creo que le está tirando una toalla a su compañero porque está en año de negociación. Es un jugador que se emplea muy bien en los dos costados de la cancha. Dicen que es un jugador pegamento en el camerino, que es un jugador que todo el mundo quiere y admira. Así que le está tirando, básicamente le está enviando un mensaje a la gerencia: hey, manténganme a este jugador aquí conmigo, para mantenerlo contento. Obviamente no es el jugador más importante del equipo, eso es una exageración de parte del joven Edwards, pero sí es un jugador clave y jugador titular. Está para mí, Carlos, entre los 10, 15 mejores defensas individuales que tiene la liga, y hay unos nombres grandes ahí. Ni siquiera recibe consideración para el premio defensivo del año. Creo que es parte de la campaña de Edwards. Pero también habla de su función como pivot. Él puede jugar en su posición como los titulares y con la banca. Y lo que necesita él es empezar a desarrollar un poquito más ofensiva para redondear su oferta y crear más problemas a las defensivas contrarias. Pero este chico es muy, muy bueno y hay que echarle un ojo a él también, este grupo. De nuevo, este es un grupo tapado. Tapado porque no cumplen con su promesa, pero hay unos elementos tremendos acá. Por último, Carlos, aquí viene la pregunta más importante. ¿Podrá carburar Karl Anthony Towns y Rudy Gobert juntos en cancha? Y si fueras Chris Finch, en un momento tuvieras que decidir, bueno, me tengo que ir con uno, no con dos. Esa es una segunda pregunta relacionada. ¿Con cuál de ellos optas? Pero primero,
pueden engranar, Carlos. Recuerda que Towns estuvo fuera por un montón de partidos con una lesión en el comienzo de temporada y llegó en plena temporada y eso siempre es difícil. ¿Tú crees que ahora con el tiempo que han pasado juntos y la pretemporada veamos una dupla distinta, más eficiente ofensivamente? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que tanto en las situaciones de pick and roll, donde sea Gobert el que pone la cortina en el pick and roll y sea Karl Anthony Towns el que se abra hacia una esquina, como en una situación de pick and roll donde Karl Anthony Towns ponga la cortina en el pick and roll y Gobert juegue en el dunker spot. En jugadas de high-low, donde suba al poste alto Gobert para alimentar a Karl Anthony Towns cuando tenga un jugador más bajo, o viceversa, donde Karl Anthony Towns puede alimentar en el high-low a Gobert. O sea, la gente se preocupa a veces por los esquemas cuando pones dos grandes en cancha al mismo tiempo y no se dan cuenta de que hay esquemas para eso, de que el básquetbol por muchos años se jugaba con dos grandes y que hay esquemas para eso. El hecho de que todo el mundo esté jugando de una manera no quiere decir que haya que jugar de esa manera. Esa es otra falacia que entiendo. No, porque el básquetbol de la NBA ha cambiado a jugarse así. Bueno, juegan un montón de equipos así. ¿Por qué mi equipo no puede jugar de otra forma? Si entonces, tengo dos jugadores estelares compartiendo tiempo y con gran estatura. Entonces, ¿tú no ves razón alguna para que los dos no estén en cancha juntos como el fundamento de esta ofensiva? No ves razón alguna por la cual escoger uno u otro. Pero te voy a hacer la pregunta de todas maneras. Si tuvieras que escoger a uno u otro para jugar como el eje interno ofensivo, el poste del equipo, yo sé que no lo tienes que hacer. Si tuvieras que elegir, Carlos, ¿a cuál elegirías y por qué? Mira, te voy a contestar como si fuera el gerente general de Minnesota. Yo hice una inversión, primero dándole un contratazo a Karl Anthony Towns, y luego hice una inversión donde cambié prácticamente la mitad de mi equipo para traerme a Rudy Gobert, porque creo que este sistema va a funcionar. Y de no funcionar, sería el coach el que tendría que escalonarlos para tener a uno o a otro en cancha en un momento dado, junto, por ejemplo, con Reed, porque las herramientas las hay para jugar de otras maneras, si esto no funcionara, pero yo como gerente general me estaría viendo muy mal si cambio a uno o a otro ahora después que hice esa inversión. Sí, o sea que es lo que trajo el barco y es muy bueno. Ahora tienen que hacerlo funcionar y por eso es que se van a quemar las pestañas Pavel Prigioni, el resto de los asistentes y Chris Finch este año. De nuevo, Minnesota, un equipo sin duda de los tapados en la liga. Sigue teniendo una abultadísima nómina. Cada día no está tapado de esa manera. Pero la gente no considera que este equipo va a llegar muy lejos y es posible que este equipo por fin se componga este año y llegue muy lejos en la NBA. Tenemos un nuevo newsletter de NBA. El newsletter es un correo electrónico que te llega una vez por semana. Típicamente toca 3 temas. Es breve, lleno de información y puntos de vista muy interesantes de lo que está pasando en la NBA. Pasa por www.smartsports.com, como ves en pantalla. Regístrate y lo recibirás gratis. Disfrútalo. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?